A las personas que nos visitan, también bienvenidos en esta mañana. Siéntanse acogidos en este lugar. Aquí se reúne la Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos. Abran sus Biblias. Vamos a hablar hoy un tema muy interesante dentro de la línea que hemos estado siguiendo sobre el Espíritu Santo. Es entender qué nos enseña la muerte de Judas sobre el Espíritu Santo. Quizá nunca sentimos que podía relacionarse, pero todo está relacionado. Así que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 15. ¿Lo tiene? Entonces se pone de pie, por favor. Dice la bendita palabra de Dios: en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y otro ocupe su cargo. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros, hay cosas que sería interesante que usted subraye, ¿no? Por ejemplo, esto que está en el versículo 23, dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba, es preciso que uno sea con nosotros testigo de su resurrección. Propusieron a dos: a José, que era llamado Barsabás, el cual tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, orando, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra de estos dos cuál has escogido para tomar el lugar de este ministerio y apostolado, del cual Judas se extravió para irse a su propio lugar. Echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Bien, que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar. Permítanme que lo lleve de regreso a la imagen que yo les describí la semana pasada. ¿Se acuerda del niño pequeño que caminaba de la mano del padre? ¿Sí se acuerdan, no? Regrese un momento
a esa escena, porque es una imagen de la vida cristiana normal. Esa es la imagen de la vida cristiana normal. Nosotros caminamos tomados de la mano de nuestro Padre, ¿no? Esa es la imagen. Dios nos lleva de la mano, Él nos ama, nosotros confiamos en Él, y las cosas están bien entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados y ha habido una maravillosa reconciliación. Imagínese eso. Porque cuando usted está peleado con su padre, no creo que se tome de la mano, ¿no? Pero en cambio, ahí va usted tomado de la mano de su padre, siente ese contacto, siente cuánto él lo ama, siente usted cuánto confía en él, siente un ambiente bonito porque sabe que usted está reconciliado con su padre. O sea, no hay nada que él tenga contra usted. Entonces usted está reconciliado con él. Hay una sonrisa en el rostro de su padre y él lo toma a usted de su mano y usted siente la firmeza de ese contacto. El rostro de su padre se ve amable. Yo le digo, ¿no? Esa es una imagen de la vida cristiana normal. Que así debe sentirse usted. Si usted no se siente así, como le estoy describiendo, lo más probable es que no ha conocido todavía la verdad del Evangelio. No ha estado reconciliado con Él. Porque nosotros día a día vivimos de esa manera, tomados de la mano de Él. ¿Y por qué podemos vivir tomados de la mano de Él? Porque estamos reconciliados con Él. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque Él mismo envió a su Hijo para que la muerte de su Hijo nos reconciliara con Él. Entonces caminamos con Él, vemos en su rostro amabilidad, una mirada tierna, una mirada cálida, como quien realmente está disfrutando ese momento con su pequeño hijo, porque Dios disfruta estar con su hijo. Por eso Él está aquí y Él disfruta estar aquí. Entonces, imagina esa escena, como yo les dije creo que el domingo pasado, pero ahora va a cambiar en algo. Porque de pronto aparece en esa escena un hombre de aspecto aterrador. Ya se imagina, ¿no? Usted va con su padre. Siente toda esa comunicación con él, se siente tan bien con él, caminando con él, cuando de pronto aparece un ser aterrador, tiene el pelo alborotado, tiene, no sé cómo describirlo para que usted se asuste, tiene ojos vidriosos, amenazantes, y parece totalmente, terriblemente enfadado y peligroso. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que haces tú? Aprieta la mano de tu padre, ¿no? Porque viene ese susto y te aferras más a la mano de tu padre. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Siente eso y él responde con un apretón más firme. Es una escena, ¿no? Quiero que lo entiendas, ¿sí? Porque tú ves ese hombre aterrador y el problema es que ese hombre aterrador viene contra ti. Entonces, aprieta la mano de tu padre, él siente eso y aprieta más tu mano. Y el hombre se detiene a unos 3 metros delante de ti, te mira a la cara y te dice, perdóname utilizar esta palabra, y te dice, oye, tonto, estúpido, ¿aún te gusta cogerte de la mano de tu padre? Mientras te mira con enojo, ¿qué sientes tú? Sientes miedo. Por eso digo, no sé cómo decirlo. Imagínenselo al diablo, pero despeinado. Y te mira con enojo, sientes miedo, y cuando apartas la cara de esa terrible amenaza, miras a tu padre, ¿cierto? Porque te asustas, él te habla, te ofende, y tú levantas los ojos a mirar a tu padre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué quieres ver cuando tú miras hacia arriba?
cuando tú miras hacia tu Padre? ¿Qué quieres ver? Piénselo. Por eso yo le pongo esa escena muy natural. ¿Ya? Yo creo que a más de uno nos ha pasado. Uno de pequeño nunca se sentía más seguro cuando iba de la mano del papá. Usted se da cuenta que el papá para uno era Superman, ¿no? Era el más fuerte. En él y con él te sentías totalmente seguro, protegido. Y cuando había algún peligro que amenazara, inmediatamente tú te refugiabas en él, pero cuando mirabas a él, qué es lo que querías ver cuando mirabas hacia él? Entonces yo te respondo por mí mismo, porque cuando yo caminaba con él, lo veía amable, ¿no es cierto? Lo veía con una sonrisa apacible, me tomaba de la mano, pero cuando venía ese peligro, yo regresaba a verlo y no quería ver el mismo rostro que estaba disfrutando hace un minuto. ¿Qué rostro? Apacible, tranquilo, sonriente. En este momento no quiero ver principalmente bondad, ternura o calidez. Yo lo que quiero ver es fortaleza, ¿no es cierto? Yo quiero ver indignación. Yo quiero ver una manifestación de seguridad. Porque cuando un padre siente que su hijo está siendo amenazado, yo recuerdo, les compartí a ustedes hace muchos, ya hace algunos años, cuando hubo un personaje que le pegó una patada a mi hijo, a Gabriel, pero era niño. Y yo no le voy a decir que salí de mi casa con Biblia en mano. Yo salí de mi casa a buscarlo, a este señor, y no crea que llegaba a evangelizarlo. No, y yo le digo, pa, sí es terrible, ¿no es cierto? Y yo creo que porque era Gabriel que iba, creo que con Juan José, ¿y con quién más era? Con Nico, creo, ¿no? Cuando ellos llegaron y llega Gabriel llorando, ¿y qué pasó? No, que salió este señor, me pateó. Inmediatamente vino indignación y yo salí a buscarlo. En buena hora que se escondió, ¿no? Sí, en buena hora que se escondió. Pero entonces pienso cuál era la reacción, porque ellos llegaron rápido a contarme el asunto, porque ellos esperaban una respuesta diferente, ¿no? Ellos no esperaban una respuesta amorosa y sonriente, no, ellos esperaban, y es exactamente lo que es, por eso digo, yo respondo por mí mismo, y quiero sentir un nuevo tipo de agarre, ¿no es cierto? Yo quiero sentir que como que Él me toma más fuerte, y escuchar que Él dice, tranquilo, yo no te voy a soltar, aunque te desmayes, yo no te voy a soltar, nadie podrá arrebatarte de mi mano. Y por eso esa escena me parece tan práctica, tan elocuente, ¿no? Porque es exactamente lo que pasa. Entonces, mientras levantas la vista, porque el tipo se viene y te insulta y tú te tomas de tu padre y tu padre te mira y lo que te dice, tranquilo, pero algo ha cambiado en el rostro de tu padre. Ya no es ese rostro bondadoso y todo, hay dureza en su rostro. Entonces el padre viene y se pone entre tú y ese hombre y dice, bueno, ten calma, te dice a ti, yo soy tu padre, yo cuido de ti. Y luego te protege mientras pasa con valentía enfrentando al hombre y lo deja atrás. Y ese hombre no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tu padre te defendió. Amén. El punto de esta imagen es simple. El punto de esta imagen es este. Nosotros muchas veces necesitamos ver esas praderas suaves y verdes cubiertas de árboles hermosa que es el carácter de Dios, porque en Él tenemos paz, ¿cierto? Pero muchas veces necesitamos ver las partes difíciles, las partes ásperas,
que también forman parte del carácter de Dios. Porque necesitamos ver los rasgos duros en el rostro de Cristo, así también como los rasgos tiernos. Pero necesitamos entender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y debemos entender que ese es nuestro Padre. Y fíjense que específicamente esta mañana, en este texto, porque usted va a decir que tiene que ver eso con el texto que leímos, ¿no es cierto? En este texto necesitamos ver no solo el ministerio dulce, tranquilo y tierno del Espíritu Santo como consolador, porque es bonito recibir al Espíritu Santo, ¿no? Él es el consolador, es el ayudador. Necesitamos también ver la asombrosa, invencibilidad de su propósito y su celo inquebrantable, celo inamovible por la gloria de Dios, del Dios hombre Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios tiene un propósito, sea lo que sea y como sea, lo va a cumplir. Si usted quiere entenderlo, lo hace a las buenas o a las malas, pero lo va a cumplir. ¿Y esto por qué? Porque hay un propósito de Dios que es invencible. Y el celo que tiene el Espíritu Santo, me pareció tan bonito, el celo que tiene el Espíritu Santo por la gloria de Jesús, es un celo tan poderoso que lo que Él dice lo va a cumplir. Así tenga que cambiar su rostro y poner su rostro duro. No sé si me hice entender. ¿Sí? ¿No? Permítame repetir esas dos últimas cosas porque pues son lo que veo en el texto de esta mañana y lo que creo que Dios quiere decirnos acerca de su Espíritu hoy. Escúchelo bien. Él quiere que veamos esta mañana la asombrosa invencibilidad, o sea, el propósito del Espíritu es invencible. Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El propósito del Espíritu es invencible. ¿Y por qué es invencible? Porque el propósito del Espíritu Santo manifiesta el celo inquebrantable que Él tiene por la gloria de Jesús. Quizá no lo entienda ahorita, pero lo va a entender ahorita que desarrolle el tema. Porque la pregunta sería, ¿por qué aparece aquí este pasaje sobre Judas? ¿Y por qué yo quiero utilizar el pasaje de Judas para hablar de esto? Ahora permítame entonces mostrarte por qué creo que esto es lo que Lucas, porque Lucas es el que escribió los Hechos, ¿no es cierto? Inspirado por Dios, quiere que veamos en este pasaje. Porque llega un pasaje como este, Hechos capítulo 1, del 15 al 26, que fue el que leímos. Pero este pasaje está intercalado entre la promesa del bautismo. Si usted lo revisa en su casa se va a dar cuenta, ¿no? Ese pasaje está intercalado entre la promesa del bautismo del Espíritu, que es lo que hemos estado estudiando durante todo este tiempo, y el cumplimiento de esa promesa en Pentecostés, que es lo que narra Hechos capítulo 2. Y mete como ahí, como que no calza, como que sí calza, este pasaje entre lo que le digo a usted, entre la promesa del bautismo del Espíritu y lo que pasó efectivamente en Pentecostés. Entra ahí este pasaje sobre Judas. Entonces me pregunto, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué prestar tanta atención a cómo murió Judas? ¿Por qué prestar atención por el campo que compró con su dinero de sangre y por la forma en que fue reemplazado como apóstol por Matías? ¿Por qué? Como que dice uno, esto es información adicional que no es tan relevante, pero si está en la palabra es absoluta y totalmente relevante y tiene un propósito.
Porque nosotros podríamos pensar que él habla de la promesa sobre el Espíritu Santo y puede pasar tranquilamente a lo que pasó en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. Pero mete en medio de esto este pasaje que habla sobre la muerte de Judas. Y la manera en que respondo a esta pregunta, porque ustedes pueden preguntar, si es que son acuciosos, por supuesto, pueden preguntar por qué este pasaje está aquí. Porque a veces cuando se está leyendo la Biblia, uno empieza a leer y dice, bueno, esto no es tan importante, y sigue leyendo el resto. Pero todo en la palabra es importante. Todo. Usted no puede saltarse algo. Porque nada fue escrito simplemente por llenar el espacio. Todo siempre tuvo un propósito. ¿Y cómo respondo entonces a esa pregunta? Es observando la estructura del párrafo y qué hace que sea coherente, que esté ahí ese pasaje. Entonces les voy a mostrar lo que quiero decir y cómo llego a la conclusión de que la palabra de Dios para nosotros esta mañana es que el propósito del Espíritu Santo es invencible. Amén. Mire, yo le hablé hace poco a un hermano, le dije, qué bonito es decir, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Pero es que no, es que yo, hombre, el propósito del Espíritu es invencible. ¿Qué confianza siento yo? Que si Dios comenzó una obra en mí, no me va a dejar botado a medio camino. Él va a terminarlo. Me guste o no me guste. A las buenas o a las malas. Pero eso, cuando hablo de las malas, es hablar del amor de Dios también. ¿Cierto? Cuando a nosotros nos toca corregir a nuestros hijos. Porque cuando tú corriges a tu hijo no es porque lo odias, es porque lo amas. O lo odias. ¿Lo amas o lo odias? Pero tenga cuidado con lo que habla y con lo que dice. Uy, con razón que no salía. Porque hay padres que castigan a sus hijos y parece que los odiaran. A veces no les pegan, sino que les hablan tantas cosas que hieren su alma más que herir su cuerpo. Pero bueno, observemos primero lo que dice Pedro en Hechos capítulo 1, versículo 16. Dice, hermanos, está hablando Pedro, ¿no? Hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas. Entonces, ahí es donde venía. ¿Cómo mete ese pasaje para hablar de Judas, hombre? Algo tan desagradable, ¿no? Hablar de Judas tiene que haberse convertido como en algo desagradable por lo que él hizo. Imagínense a los discípulos, 3 años y medio caminando juntos. Y cuando lo ven a Judas entregando con un beso al Señor, entonces le aseguro que no lo podían ni ver. Eso sí saben, ¿no es cierto ustedes? Eso sí saben, porque eso sí lo practican. Y entonces dice Pedro, hermanos, era necesario, y subraya esa frasecita, era necesario. De pronto no sé cómo lo diga otra versión. Yo tengo aquí la nueva traducción. Dice, hermano, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse, dice. No, dicen esta. Las escrituras tenían que cumplirse. En esa versión dice, hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló. Entonces, ¿quién fue que habló? El Espíritu Santo. Ahí es donde entra el Espíritu Santo, imagínense. En las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas. ¿Usted sabía que David habló sobre Judas? Que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, esa me parece la clave que abre el resto del párrafo. Así que pregunto, ¿qué escritura era necesario que se cumpliera? Porque aquí lo dice, ¿no es cierto? Era necesario que se cumpliesen las escrituras referente a lo de Judas. Entonces la pregunta es, ¿pero qué? ¿Qué escritura era necesario? Y gracias a Dios
Me lo dice Pedro en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Porque está escrito, ¿en dónde? En el libro de Salmos. Ah, bueno. O sea que ya sabemos que lo que se dijo sobre Judas está en el libro de Salmos. ¿Qué dice? Sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y otro ocupe su cargo. Luego, si uno se pone a buscar en qué lugar del Antiguo Testamento y sobre todo en Salmos está esto, llega a darse cuenta que hay dos citas diferentes del Antiguo Testamento, ambas en Salmos, donde uno se da cuenta que el cumplimiento de cada una, pero se describe en una parte diferente de este párrafo. No se embolate, ¿no? De pronto este comienzo es así como medio, como que a ver, y menos si viene con sueño. La primera mitad del versículo 20 es una cita del Salmo 69, 25. Busque, Salmo 69, 25. ¿Qué dice? Dice, quede desolada su casa y en sus tiendas no haya morador. Entonces, esa palabra se cumple en la muerte de Judas y en la compra de un campo con su dinero de sangre, que se convirtió en un campo desolado y sangriento, como lo dice Hechos, capítulo 1, versículos 17, 18 y 19. O sea que ya tiene coherencia, ¿no es cierto? Donde dice, era necesario que se cumpliesen las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de ¿quién? De David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué escritura? Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Entonces, esa parte se cumple, ahí se cumple lo del Salmo 69, 25. Y la segunda mitad del versículo 22 dice, y otro ocupe su cargo, se cumple no en el Salmo 69, sino en el Salmo 109. 109.8. ¿Qué dice el Salmo 109.8? Sean pocos sus días y tome otro su oficio. Ahí está. Y esa palabra se cumple en la manera en que Judas fue reemplazado por Matías, como se describe en Hechos 1, del 21 al 26. Ahora, retrocedamos un paso y observemos ya todo el asunto. Ahora ya sabe que había una palabra que tenía que cumplirse, dada por el Espíritu, que tenía que cumplirse porque dice, no dice ahí, en esta versión dice, era necesario. En otras versiones dice, tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse lo que había dicho David con respecto a Judas. Lo primero era que quede desolada su casa y en sus tiendas no haya morador, y la otra, sean pocos sus días y tome otro su oficio. Entonces, en medio de ese párrafo, que es el versículo 20, hay dos citas de las Escrituras. Una tiene que ver con la desolación de la morada de Judas y la otra tiene que ver con el reemplazo de Judas entre los 12 apóstoles. Tenía que cumplirse. Esas dos citas de las Escrituras gobiernan el resto de lo que está en este párrafo, es decir, la historia de cómo se cumplió cada una de ellas. A mí me parecía esto interesantísimo porque yo no veía mayor relación entre la muerte de Judas y el Espíritu Santo. Pero por algo estaba ese pasaje ahí, en medio de algo trascendental como era la promesa del bautismo del Espíritu Santo y el cumplimiento de la promesa ahí en Pentecostés, en Hechos 2. Póngale atención. El cumplimiento que ya ha sucedido se describe primero en los versículos del 17 al 19, porque cómo el dinero de sangre de Judas llegó a comprar un campo desolado y lleno de sangre. Y el cumplimiento que está teniendo lugar mientras Pedro habla, se describe en segundo lugar en los versículos del 21 al 26, cómo el cargo de Judas fue ocupado por otro. ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió? Bueno, se cumplió. ¿Quién había dicho eso? El Espíritu Santo. ¿Por boca de quién? De David.
escrito en los Salmos. Se cumplió de una manera dura, fea, porque dice que Judas se colgó, y como alguna vez escuchaba yo un predicador, ni siquiera eso hizo bien, porque se colgó de una rama que había estado ya podrida, se cuelga para ahorcarse, y no solamente sintió la asfixia, sino que la rama se partió, cayó, y dice la palabra, se partió a la mitad. ¿Cómo sería eso? Y sus entrañas quedaron descubiertas. Entonces dice, no hablemos de eso, no, hay que hablar de eso, porque el Espíritu Santo dijo, y que la palabra tenía que cumplirse, y como yo le dije desde el comienzo, se cumplirá a las buenas o a las malas, o se cumplirá, si usted quiere entenderla, de buena manera y a veces de mala manera. Pero como no es que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Entonces, sobre estas 4 partes, ¿cuáles son las 4 partes? Las 2 citas de las Escrituras y las 2 descripciones del cumplimiento, porque claro, habla en Salmos de esas 2 partes, y en el Nuevo Testamento habla de cómo se cumple. Encontramos el punto principal, o digamos la bandera clave de este pasaje, que está en el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16 de Hechos 1? Hermanos, dice, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, era necesario. No es que se cumplieron ¿cómo es que decimos aquí? De chiripazo. Era necesario, tenía que cumplirse. Oiga bien, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces yo espero que quede claro de dónde saco mi primer punto, es decir, que Dios quiere que veamos el propósito invencible del Espíritu Santo. Lo dijo desde el Antiguo Testamento y se cumplió. ¿Cómo se cumplió? De una manera bien fuerte, bien dura, pero se cumplió. ¿Sí entiende? Y eso es lo que sucede en su vida y en la mía. Todo lo que está escrito sobre nosotros se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, de buena manera o de una manera no tan buena, pero se va a cumplir. Porque el propósito del Espíritu Santo es invencible. Dios quiere que veamos esta mañana que cuando el Espíritu Santo dice algo, se cumplirá, aunque eso lleve 1000 años, pero se va a cumplir. Eso me agrada y eso me asusta. ¿Sí? ¿Por qué? Por la forma en que la iglesia cristiana está manejando su vida cristiana. Yo les decía, como lo dijo este pastor, la mayoría de cristianos viven su vida cristiana en piloto automático. Vienen a un culto porque se supone que son cristianos y tienen que asistir a un culto, no porque sientan la necesidad de estar en un culto. Y salen del culto, ni siquiera salen igual como entraron, sino peor, porque no recibieron lo que Dios quería. Pero como están en piloto automático, y cuando está en piloto automático es cuando el piloto en el avión puede levantarse a tomar un tinto, y uno dice, ¡ay, Dios mío, no hay piloto! Sí hay, está en piloto automático. Y así están manejando muchos cristianos su vida. Piensan que ya son cristianos y que las cosas tienen que darse, y tienen que darse porque tienen que darse, y las cosas no son así. Por eso es preocupante, porque Dios nos lo dijo hace un tiempo. Hay un propósito que yo tengo contigo. Y yo no te voy a juzgar por la cantidad de veces que viniste a un culto. Yo te voy a juzgar si el propósito que yo te di se cumple o lo cumples. Porque si tú no lo cumples, por más que hayas ido a todos los cultos, por más que hayas participado en todas las actividades, no sirve absolutamente de nada porque tú tenías un propósito. ¿Sí entienden, no es cierto? ¿Qué tiene que sacudirnos eso? Que el Espíritu Santo hará que ese propósito se cumpla o se cumpla. A mí me parece preocupante.
Porque hay quienes lo toman suave. Ya, miro, yo sé, y a propósito hagamos un paréntesis aquí, saludos a todas las madres, que Dios las bendiga abundantemente, que las llene de más hijos. Espirituales, ¿no? Espirituales, por ahora espirituales, ¿no? Y por supuesto también a todos los padres con corazón de madre, que también los hay. Que Dios los bendiga, ¿no? Que Dios bendiga a todas las madres, que las prospere, que les dé sabiduría para manejar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos y etcétera. Porque como yo les dije, en la Biblia no se menciona la palabra abuelo, porque a los ojos de Dios solo hay padres. Y el abuelo es un padre. Y el bisabuelo es un padre. Y la abuela es una madre. Y la bisabuela es una madre. Y la tatarabuela es una madre. Porque tiene la misma responsabilidad. Porque a veces nosotros como abuelos decimos, no, es que es sabroso tener los nietos. ¿Por qué? Porque ya no son mi responsabilidad. Uno los quiere mucho. Y ya cuando empiezan a molestar, tome mamá. Y lo entregan, pero se lo entregan malcriado. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado. Sigamos. Cuando el Espíritu Santo dice algo, se va a cumplir. Tarde lo que tarde y cueste lo que cueste. Y este propósito invencible se ve más claramente en las palabras era necesario. Hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano. En la nueva Biblia de las Américas dice, hermanos, tenía que cumplirse. Es que ese es como más contundente, ¿no? Tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que aprendieron a Jesús. ¿Cómo puede Pedro decir que era necesario o que tenía que cumplir? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Acaso la vida no está llena de obstáculos? ¿Sí o no? La vida está llena de obstáculos. No, pero es que tenía que ser. Hombre, pero no se puede, Pedrito, hombre. No siempre lo que uno quiere lo puede obtener. El Espíritu Santo sí. Que la vida tiene muchos obstáculos, que usted quería ser más alto, pero llegó hasta cierto punto y ahí se estancó. Pero es que yo tenía que ser más alto. ¿Cómo así? Ahí puede decir, no, hay muchos obstáculos. Bueno, en el asunto suyo, pero con el Espíritu Santo no. En el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo dice, se cumple. Y escúchelo bien y entiéndalo bien. Ahora, porque la pregunta es, ¿no son las personas libres de hacer de la vida lo que quieran, de modo que incluso Dios tiene que ajustar sus planes? Porque eso es lo que la mayoría de gente piensa. ¿Ya? Y al ver ausencia digo, ¿qué están? No, pues están celebrando el día de la mamá. Entonces, Dios entiende. Entonces lo que la gente dice, es que Dios entiende. Pero Dios sí entiende, pero no como nosotros pensamos que Él debe entender. ¿Sí está entendiendo usted ahora? Porque hay una bendición en este lugar. Y la bendición es para ti. Y para los que no vinieron por causa de la mamá. Es que Dios entiende. Por eso vuelvo y le repito este pedazo, mire. No son las personas libres de hacer de la vida lo que quieran, de modo que incluso Dios tiene que ajustar sus planes. La gente dice, sí, pues es que, mire, por ejemplo, yo tengo un negocio. Esta es una época de ventas sobre ventas, mejor dicho, aquí se vende todo. Y entonces, ¿cómo voy a desaprovechar este domingo que puedo vender más? Yo sé que Dios entiende por qué no voy. Y lo grave es que Dios entiende. Pero vuelvo y repito, no entiende como tú quieres que Él o piensas que Él debe entender. Es como que Dios te dijera, es que tú tenías que ir. No, Señor, no, así tampoco. ¿Cierto? No. Yo voy porque yo voy con gozo, pero es que ahorita tengo otras cosas que hacer. Tenías. ¿Por qué? Porque es el propósito del Espíritu Santo. Y el propósito del Espíritu Santo es invencible. ¿Se cumple o se cumple?
Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Se da cuenta de eso? ¿Sí están aquí? ¿O están en el Día de la Madre? No, está bien, pues el día tiene 24 horas. Mire, el Señor quiere quitarle a usted 3, 4 horitas en la mañana y desenfrenes. Ah, y haga lo que quiera. No, pero usted viene, entonces viene porque hay un propósito. Porque el rey preparó una fiesta e invitó a muchos, pero no todos fueron. Y usted lo que no entiende es que un culto para Dios no es necesario para Él, sino para nosotros. Entonces, ¿cómo puede decir era necesario? ¿No? ¿Cómo puede decir tenía que? Y creo que eso hay una respuesta. O Pedro estaba equivocado y entonces te toca a ti decidir a quién vas a creerle, si a los escépticos o a los apóstoles, pensando que Pedro estaba equivocado en el versículo 16. Tiene que cumplirse, porque tenía que ser así. O el propósito del Espíritu Santo, expresado en la Escritura, es invencible, es inconquistable, es indomable, es supremo, es omnipotente. Y eso es, se cumplió porque se cumplió. Hablé con alguien la semana pasada y me decía, es que yo no estoy de acuerdo con ustedes los cristianos porque infierno no hay. ¿Y cielo? Bueno, cielo sí. Ah, qué lindo, ¿no es cierto? Solo hay cielo, pero infierno no. Entonces le dije, pero ¿no has pensado que la gente dice que así como hay cielo, hay infierno, que así como hay Dios, hay diablo? No, pero yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Lo que yo sé es que la palabra tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Y esta es una de las cosas que quieres ver en el rostro del Padre cuando lo miras en el momento de crisis y peligro, y especialmente en un momento en que está siendo traicionado. Por ejemplo, tú te refugias en Dios, Él es bueno, qué especial que es mi Señor. Pero cuando hay algo que viene y te ataca de la forma en que te ataque, lo que haces es recurrir a Él. ¿Y qué esperas ver en Él? Esa dureza. Cuando Él te dice, yo cuido de ti. Yo cuido de ti. Tú no temas, yo cuido de ti. No desmayes, no temas, yo cuido de ti. Amén. ¿Quién lo dijo? Para que lo entienda bien, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo dijo, ¿qué pasa? Se cumple. Y si Dios tiene que hacerle mala cara a alguien, le hace mala cara. Porque a veces pensamos, no, Dios es amor y todo está bien, pero no. Entonces, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Quieres ver que su rostro no se está desmoronando, que no está preocupado, que no hay pánico en su rostro, sino solo la confianza de un propósito invencible? Él ha hablado y tiene que ser así. Si Dios dice, no temas, ¿es por qué? Porque no debemos temer. ¿Cuántos dicen amén? Tan extraños ustedes. Yo les decía a ustedes, ¿cómo se está moviendo? Mire todo lo que se ha hablado ahorita, a los que les ha interesado, todo lo que se ha hablado ahorita por allá el nombramiento del nuevo Papa. Todo lo que se está hablando. ¿No? Todo lo que se está moviendo aquí en nuestro país. Todo. Ya hace un tiempo se habló mal de las iglesias cristianas. Entonces como que la gente puede llegar y sobrecogerse y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y es ese hombre feo que se acerca a nosotros y levantamos nuestros ojos y vemos a nuestro Padre que dice, yo tengo control de todo. Y nada de lo que está sucediendo se ha escapado de mi control. Entonces, ¿por qué temes? Yo no te voy a soltar. ¿Sí? ¿Te das cuenta que yo en los momentos difíciles te aprieto más duro?
Sí, Señor, porque yo no te voy a soltar. Porque el propósito que yo tengo contigo se va a cumplir. Y nadie, nadie, absolutamente nadie, lo va a impedir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sonría, pues hombre. ¿Será que me voy para el cielo, pastor? ¿Usted qué dice? No, pues no le pregunte a mí, pregúntele a Dios. Pregúntele a su Padre. O le pregunto, cuando las cosas se ponen difíciles, simplemente eso, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué hace usted? Dígame, o no me lo diga, pues piénselo usted. ¿Qué hace? O le voy a poner una cosa un poquito más simple. Cuando un hermanito suyo le falla, ¿usted qué hace? ¿Qué piensa? ¿Se lo entrega al diablo? Todo el mundo, no, ay, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Si a su negocio le está yendo mal, ¿qué piensa usted? Dios se olvidó de mí, ¿no? Me soltó de su mano, entonces el Señor tiene que coger y apretarte la mano. Y cuando tú levantas, lo vas a ver así. Pero si yo te dije que yo no te dejaré ni te desampararé. Amén. Ahora, la cuestión está en si crees o no crees. Miren, la iglesia cristiana tristemente de algunos años hasta acá empezó a deformarse. La famosa oración de fe que no aparece en ningún lugar, en ningún lugar de las Escrituras. La oración de fe dice, venga y repite esta oración para que reciba a Cristo. Invite a Cristo a su corazón, dice, ¿no? ¿En qué momento, en qué lugar de la palabra dice que hay que invitar a Cristo? ¿En qué lugar? En ningún lugar. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Arrepentirse, es lo primero que tiene que hacer usted. Arrepentirse, porque usted por más de que le comparte, vea, mamá, es que usted lo único que tiene que hacer es invitar a Cristo a su corazón. No, mamá, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? Significa entender que su vida, como la ha manejado hasta ahora, está equivocada, está en contra de Dios. Tiene que cambiar su forma de caminar, porque ha estado caminando. ¿Cómo se te ocurre si yo voy a misa todos los domingos? ¡Mal! Porque esas cosas no cambian. Lo que cambia es Jesucristo en su corazón, mamá. Y Él solamente puede entrar a su corazón si usted se arrepiente, si entiende que su vida no sirve así como la está viviendo. Hay que hablarlo de esa manera. Nosotros no podemos disimular un mensaje y decir, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Levanten su mano, venga, repiten esa oración. Ya, son salvos, están inscritos en el libro de la vida. No, ese no es el propósito del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si tiene un propósito contigo, se va a cumplir a las buenas o a las buenas. Mira esto. ¿Qué es lo que quieres ver entonces en ese momento de crisis? ¿Quieres ver? Imagínate que vas con tu papá y se presenta ese hombre y tu papá viene y se esconde detrás de ti, ¿no? Y empieza a comerse ¿y ahora, mijo, qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos, mijo? Ayúdeme, mijo. Se desilusiona usted de su padre. ¿Sí o no? Pero imagínese usted con la crisis tan tremenda que estamos viviendo y usted regresa a ver a su Padre Celestial y lo ve desmoronado, lo ve preocupado. Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? No sé. Ve que en su rostro hay pánico, pero no sucede así, porque Dios tiene control de todo. Ahora, ¿por qué utilizar la historia de Judas para ilustrar eso? Porque todo está bien hasta ahí, usted lo entiende, pero ¿para qué utilizar la historia de Judas? ¿Por qué ilustrar el propósito invencible del Espíritu Santo con la muerte de Judas?
¿Por qué recordarnos que vendió a Jesús? ¿Sabe por cuánto lo vendió a Jesús? ¿Por cuánto fue? Por 30 piezas de plata. Lo vendió por 30 piezas de plata, pero yo lo que no había caído en cuenta es que luego él fue y devolvió esa plata, ¿no? Devolvió. La devolvió, se las tiró, dijo, ¡ya! ¿Se arrepintió? ¿Usted cree que se arrepintió? Pues pareciera que sí, ¿no? Pero no se arrepintió de lo que tenía que haberse arrepentido y ante quien tenía que haberse arrepentido. Como lo hizo Pedro. Porque Pedro, la falla de Pedro fue también cosa seria. Porque a veces a Judas es todo lo que hizo Judas. ¿Y lo que hizo Pedro? Negarlo con maldición. ¿No fue grave? Claro que fue grave. Pero este Judas le dio remordimiento, fue y tiró las monedas, pensando que al devolverle la plata su pecado iba a quedar saldado. Entonces los otros cogieron las monedas, las recogieron y dijeron, bueno, este dinero no es nuestro, le pertenece a Judas. Así que más bien compremos un campo, posiblemente el campo donde murió, a nombre de Judas, y usemos este terreno para enterrar a las personas como él. Por eso dice que su casa queda desierta, ¿no? Así que en cierto sentido Judas, el ladrón, deja atrás el dinero de sangre de su herencia para comprar un cementerio desolado para su morada. Ahí quedó Judas. Pero, ¿por qué usar esta historia terrible, brutal, trágica para ilustrar el propósito invencible del Espíritu Santo? Porque esa es la base de todo. Pues, ¿para qué? ¿Para qué ese pasaje tiene que estar metido ahí entre dos cosas como tan bonitas? Y creo que la razón es que no es difícil creer, escúchelo bien esto, no es difícil creer que los propósitos de Dios son invencibles cuando las cosas van bien, ¿cierto? Cuando tiene usted su trabajo, cuando su negocio está bien, cuando tiene salud, cuando todo marcha sobre ruedas, entonces dice, es que se está cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Es fácil creerlo. Pero cuando las cosas van mal, cuando hay desconfianza, cuando hay mentiras, cuando hay muerte, entonces necesitas toda la ayuda posible para creer que los propósitos de Dios contigo siguen siendo inamovibles y siguen siendo invencibles. De pronto tú estás ahorita pasando la etapa más oscura de tu vida espiritual. No se ha olvidado Dios de ti. No, en ese momento más oscuro, así como pasó en ese tiempo con esa historia tan fea, Dios siguió cumpliendo su propósito, porque lo que pasó con Judas no fue algo que se escapó del control de Dios. De que Judas haya vendido a nuestro Señor no fue algo que se le escapó a Dios de su control. Todo lo tiene Él total y absolutamente definido. Y lo que está pasando en tu vida, sea bueno o sea malo, todo lo tiene Dios ya establecido. ¿Sí me entiendes? Y todas las cosas que estás viviendo, pensemos en las cosas difíciles que estás viviendo ahora, tienen un propósito y es fortalecerte para que entiendas y sientas la mano de Dios tomando. Yo no te voy a dejar. Así tú te desmayes, así tú desfallezcas, yo voy a tomarte de la mano y yo no te voy a dejar, porque el propósito que tengo contigo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo dijo, y lo que el Espíritu Santo lo dijo, se cumple. ¿Sí entiende? Y perdónenme que hable más alto para que se despierten algunos dormidos. Porque es importante que escuchen. ¿Ya? Es importante que escuchen esto. Por eso, ¿por qué usar esta historia horrible? ¿Por qué? Porque sencillamente, por ejemplo, cuando todo te está yendo bien, asistes a la iglesia, sonríes a los hermanos, se te ve aquí compartiendo al final. Eres una Pascua andante, eres una felicidad, pero cuando las cosas no están bien, ahí sales como pepa de guava, decía yo, se termina el culto y eso que nos das la alegría de verte. Sales, no compartes con nadie, no hay comunión con nadie, etc. ¿Por qué? Porque estás con el Cristo de espaldas, dice. Grave, ¿no es cierto? Pero por eso digo, cuando las cosas van mal, cuando hay mentiras, cuando hay desconfianza,
cuando hay traición, cuando hay muerte, entonces necesitas toda la ayuda posible para creer que los propósitos de Dios siguen siendo invencibles. Porque el que comenzó la buena obra, la va a terminar, a pesar de ti. Y eso es lo que nos da Lucas. Ni siquiera Judas y Satanás pudieron socavar o escapar de lo totalmente invencible que es el propósito de Dios. Estaba Satanás convencidísimo que ya compró a Judas y que Judas vendió a Jesús. Entonces el diablo se frotaba las manos y decía, estoy logrando mi propósito, estoy logrando mi propósito. Y el Espíritu Santo de arriba se reía. ¿Por qué? Porque Dios sabía que todo eso tenía que pasar. ¿Qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado y morir. ¿Pero qué dijo también? Porque eso estaba establecido. O sea, Jesús tenía que morir. ¿Por qué vino Él aquí a la tierra? A morir por ti y por mí. Estaba establecido. Dijo, bueno, el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero hay de aquel por quien Él será entregado, dice, ¿no? Hay dos cosas ahí. ¿Qué significa esto? Que el propósito de Dios se va a cumplir. Él tiene todo totalmente calculado. ¿Sí me entiende? Ahora mire esto. Imagínense cómo habría sido para Jesús si no hubiera tenido manera de encajar a Judas en los propósitos invencibles de Dios. Hace algunos años vi una película donde, pues ya no me acuerdo exactamente cómo era el asunto, pero estaba el barco, había un barco que tenía unos cañones atados, pues, se ha dado cuenta cómo era antes, ¿no? Las guerras. Entonces estaban los barcos, tenían los cañones apuntando y se desata una tormenta. Se desata una tormenta en ese barco y uno de los cañones se suelta. Y según decía, cada cañón pesaba 2.500 kilos. Entonces se suelta uno de esos cañones y empieza, como el barco se movía acá, el pino corría para acá, se hacía así, corría para allá y destruía todo lo que pasaba a su paso. ¿Y qué tal si lo de Judas hubiese sido así? Y el punto es que ninguno de los enemigos de Dios es así. O sea, a Dios nada lo coge por sorpresa. Nada. El que usted está aquí dice es que pues yo pensaba no venir, pero al final decidí. No es que usted decidió venir, el Señor lo trajo. Porque Dios no va a decir, ¡uy, viniste! ¡Oh, yo no me imaginé! ¡No! Si estás aquí, Él sabía que ibas a estar aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué te trajo a este lugar? Te trajo a este lugar porque quería bendecirte. Por eso tiene que despertarte. ¿Sí? Te quiero bendecir. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, te dice. Porque tiene un propósito. Él no te trajo a dormir aquí. Entonces, ese del dormir ya es el diablo queriendo meter la mano para entorpecer los propósitos de Dios. ¿Pero qué? No, pues el pastor me deja ahí. Me dejó morir. No, Señor, es Dios que te está diciendo, es que no te traje a dormir, yo te traje a que escuches lo que yo quiero decirte. Porque yo tengo un propósito contigo. Entiende, yo tengo un propósito contigo. Si yo quisiera que duermes, te hubiera dejado ahí, en tu cama, debajo de 14 tigres. Pero te tengo aquí, es porque yo quería bendecirte, tengo un propósito. Y ¿sabes qué? Mi amor te dice, el propósito se cumplirá o se cumplirá. ¿Y qué le dice? Gracias, Señor. Porque si fuera por nosotros, eso estaría vacío, hermano. Porque dice, la carne es débil, la carne se opone, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Y si usted está aquí, es porque esa batalla la ganó el Espíritu. Y el Espíritu, escuchando ¿qué? Al Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué les decía de ese barco? Porque creo que de los que estaban ahí, ninguno se imaginó que ese cañón se iba a soltar y que iba a empezar a hacer todo el daño que pudo. Brum, 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 brum. No pasa así con los enemigos de Dios. A Dios nada lo coge por sorpresa. Juan 6:64 dice, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Desde el principio. Eso no fue que al final Jesús, ¿quién fue el que Judas me entregó? Tan buena gente que yo nunca pensé, ¿no? Que hubiera dicho Jesús. Yo nunca, no, ya lo sabía. Y no solamente sabía quién lo iba a entregar, sino que también sabía de los que estaban ahí, sabía quién no creía. No, yo sí creo. Es que creer es mucho más de lo que estás pensando. Porque creer es obedecer. Creer es confiar. ¿Sí entiende eso? Y en Juan 17:12, Jesús oró diciendo, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Ahora, ¿será que tú puedes imaginarlo orando? He guardado los que son míos, y solo perdí uno, se me perdió, Señor. ¿No? ¿Te lo imaginas Jesús diciendo ahí? Se me perdió uno. Yo no puedo explicarlo, hombre. Yo no me di cuenta en qué momento. Sí, yo veía que faltaba plata en los fondos ahí de los discípulos. Pero lo que menos pensaba es que este era Ratatouille, hombre, era senador. Yo no pensé eso, hombre, y qué vainas. Yo no sé, fue tremendo. Yo no me di cuenta de dónde llegó el golpe. Fue una falla, Señor, yo no entiendo nada. El Señor Jesús ya sabía de dónde vendría la puñalada. Ya lo sabía, por eso yo he dicho, Él no necesita sicarios. Él no necesita sicarios. No es que yo tengo la espada, yo voy a hacer justicia en el nombre del Señor. Hágase a un lado más bien, hombre, porque esa espalda, como su presidente que casi se corta con la espada de Bolívar. Ya. Hágase a un lado. Deje que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Porque el Espíritu Santo hará lo que tiene que hacer. Gústele a usted o no le guste. Amén. Entonces Jesús no oró de esa manera. Porque Dios no es así. Y demos gracias y alabanza por ello. Porque nunca levantaremos la vista al rostro de nuestro Padre en un momento de crisis, de peligro, de traición, y veremos un rostro confundido, preocupado. Una vez les decía, Dios no tiene expectativas, ¿no? Él no está diciendo, hombre, yo espero que este hijo mío cambie, yo tengo toda la esperanza en que él cambie. No, Señor. Dios no tiene expectativas. Él conoce el fin desde el principio. Él sabe. ¿Qué tal? Nosotros sí tenemos expectativas. Nosotros sí decimos, ojalá se dé esto, ojalá aquello. Dios no, porque Él sabe lo que va a pasar. Entonces, Dios no tiene expectativas. ¿A quién no lo venga a sorprender? Yo le voy a dar una sorpresa a Dios con esas flores. Hombre, Él las hizo. Él le puso plata en su bolsillo para que usted las compre y le puso el deseo de comprar. Si es que Él le puso el deseo de comprar, porque si el deseo es suyo, Dios no está viendo estas flores. Porque Él ve estas flores y las recibe. Si la respuesta fue a un propósito del Espíritu Santo. Pero si usted trajo estas flores para decir que son suyas y que vea estas flores tan bonitas que hice, Dios no está viendo absolutamente nada. Quiero que entienda eso. Ya, quiero que entienda eso. Mire, vamos a ver lo que tanto anhelamos, ver la confianza de un propósito invencible. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno es saber que si a usted Dios lo llamó, el llamado de Dios va a persistir. Que usted lo cumpla o no lo cumpla, ya es una situación que usted tiene que arreglar con Dios. Pero el llamado de Dios no es como ahora, que te llama y que no te llama, que te emplea, que no te emplea. El llamado de Dios persiste.
¿Por qué recurrir entonces a describir la sustitución de Judas? Porque ya vimos cuando habla de la muerte de Judas. ¿Qué es lo que está diciendo? Con la muerte de Judas, que así las cosas sean feas, el propósito lo va a cumplir. Así las cosas no te parezcan tan bonitas, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Por qué tiene que describirlo de esa manera? Porque cuando las cosas van bien, somos los grandes cristianos. Pero cuando las cosas no van tan bien, ahí es donde mostramos malas caras, donde nos mostramos incrédulos, donde nos mostramos mal. Y el Señor dice, no, sea la cara que tú tengas y sea el peligro que a ti te esté enfrentando o la bendición que estás recibiendo, mi propósito se cumple. ¿Sí entiende eso, no es cierto? Eso debería darle paz a usted. ¿Que está pasando por un momento difícil? Mire la cara de su padre y su padre que va a ver una cara confiada, una cara que le va a dar seguridad y él te va a mirar y te va a guiñar el ojo. Ya, esperemos a ver quién lo llama. Entonces, nos guiña el ojo y va a decir, tranquilo, yo tengo control de todo. Ay, pero Señor, es que esto está duro. Más bien, ¿por qué no preguntas qué quiero enseñarte a través de esto? Porque con lo que yo he permitido que pase en tu vida, quiero enseñarte algo que te va a fortalecer para que mi propósito se cumpla en tu vida. Y cuando tú lo miras a Él, te vas a dar cuenta de la tranquilidad que Él tiene. No que mira, Señor, que hay un asteroide dirigiéndose a la Tierra y yo lo que soy tan de buenas que cae en mi casa, Señor. Y ¿se acuerda cuando vivimos lo del COVID? ¿Qué les dije yo a ustedes? Dios lo permitió. Porque había hermanos que tenían hasta mascarillas de acero. Y fueron los primeros que se enfermaron. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿por qué? Entonces Dios dijo, el COVID yo lo permití porque Él lo permitió. ¿Ya? Para humillar al mundo. Y para que mi pueblo se humille. Es diferente. Porque Él no lo mandó para humillar a su pueblo. Humilló al mundo. Ahí estaban los grandes ricos muriéndose también. Y se morían los ricos por más primeros auxilios que recibían y de las mejores marcas. También se morían. Y el pobre. Ahí fue donde llegamos a entender esa profecía que dice que las carabelas, ¿cómo es que las calaveras todas son blancas? ¿No? Ahí nos dimos cuenta que las calaveras de los ricos no son más bonitas que las de los pobres, son igual de feas. Humilló al mundo. Pero el cristiano, ¿qué hizo? Bajar la cabeza y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Tú tienes un propósito en todo esto, Señor. Y muchos cristianos partieron de la tierra en ese tiempo. Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende usted? ¿Pero por qué se murieron? ¿Qué querías? ¿Que sigan vivos? Si Dios quería ya llevarlos con Él. Es que no entiendo, no lo vas a entender hasta que no entiendas que el Espíritu Santo cumplirá su propósito, contigo o sin ti. Sí se da cuenta de eso, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de esa parte y por qué la segunda mitad de este pasaje está dedicada a la sustitución de Judas. ¿Por qué quiere Lucas que veamos que el propósito invencible del Espíritu Santo expresado en las Escrituras incluye no solamente la muerte de Judas, sino la sustitución de Judas y específicamente el reemplazo de Judas? ¿Por quién? Y eso me llamó la atención. ¿Quién reemplazó a Judas? ¿Qué característica tenía Matías? Estuvo desde el principio. ¿Desde qué principio? Ahí lo dice. Desde el bautismo de Juan. Póngale cuidado. Desde el bautismo de Juan.
Ese es el punto importante, ¿no? De los versículos 21 y 22. Dice, por tanto es necesario, note otra vez, es necesario, es igual la misma palabra que utilizo cuando tenía que cumplirse. Y acá dice, tenía que ser así, era necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, escuche bien, ojalá lo entienda antes de que yo le pueda explicar esto. Que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. No dice que sea constituido discípulo, sino testigo. Póngale cuidado. Porque el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo es invencible. Invencible. Lo vimos en la muerte de Judas, pero lo vemos también ahora en la sustitución de Judas. Pero ¿qué me llama la atención? ¿Por qué esto es crucial en los propósitos del Espíritu Santo? Creo que la razón es esta, y quiero que lo entiendas porque con esto termino. El bautismo con el Espíritu Santo, del que hemos estado hablando en estas últimas semanas, la investidura de poder de lo alto, la recepción de la unción pentecostal, todo esto no fue destinado, ojalá lo entienda, no fue destinado a enviar a los apóstoles a un éxtasis espiritual desconectado de la realidad de carne y hueso del Jesús que conocieron en la tierra durante 3 años. ¿Por qué era necesario? Escúchelo bien, yo siempre les he dicho a ustedes, usted puede conocer la Biblia ¿cómo es que dicen? De pasta a pasta, de cabo a rabo, de Génesis a Apocalipsis, y puede conocer toda la palabra, pero si usted no tiene una experiencia personal con el Señor, de nada le sirve. ¿Por qué necesitaban? Alguien, dijo, alguien que haya estado con nosotros desde que Jesús fue bautizado. ¿Hasta cuándo? Resucitó. O sea que él miró lo que hizo Jesús, escuchó las palabras de Jesús, lo pudo abrazar, pudo llorar con él. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso a esas alturas de nuestro caminar? ¿Por qué les he dicho, hermanos, conocer la palabra? Qué interesante, es hermosa la palabra, pero la palabra tiene que hacerse vida en tu vida. Tú puedes, o sea, tú debes, porque es necesario, y lo dice aquí, ¿no es cierto? Mira, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, de esos, y es lo mismo que está diciendo el Señor, yo sé que tú asistes a los cultos cuando tienes tiempo, yo sé que asistes a los cultos cuando puedes, que leer la palabra como que no te gusta de a mucho, que de vez en cuando se te ocurrió ver ahí, ve. Pero el Espíritu Santo tiene un propósito, y ese propósito se va a cumplir con aquellos que viven una vida diferente, que viven una vida en Cristo. Es necesario, les dijo, es necesario. Por eso le digo que todo esto no fue destinado a enviar a los apóstoles a un éxtasis espiritual. Viene aquí, usted está así moviéndose y está, y sale de aquí así, y llega a su casa a pegarle un puño a su esposa. O no seamos tan drásticos, a pegarle un madrazo. Y entonces, lo que este texto hace por nosotros esta mañana es equilibrar lo que hemos estado viendo. El Señor nos ha hablado mucho, me decía un hermano, una hermana, es impresionante lo que el Señor ha estado hablando, ¿cierto? Es impresionante, es impresionante. Si usted le pone atención a todo lo que el Señor nos ha dicho, y no solamente los mensajes de los viernes, de los domingos, sino los miércoles, también los hermanos que comparten, todo tiene una misma línea. ¿Ya? Tiene una misma línea. Pero, este texto nos muestra
que la búsqueda ascendente hacia un mayor poder espiritual, porque estamos nosotros así, ¿no? Mirando hacia el cielo, nunca debe estar desconectada de la búsqueda, ¿cómo decirle?, regresiva hacia la enseñanza y la obra de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede venir a los cultos, puede leer la Biblia, yo lo puedo ver, hasta puede servir aquí y lo que sea, pero si usted no vive la palabra, no sirve absolutamente de nada. Porque era necesario que el que reemplace a Judas, que estuvo con nosotros pero se torció, es necesario, tiene el que reemplace a Judas, tiene que ser alguien que estuvo con nosotros desde que estuvo Jesús aquí, desde que fue bautizado, hasta que pasó todo lo que pasó, hasta que murió y hasta que resucitó y lo haya visto, lo haya sentido, lo haya amado. A ese necesitamos que reemplace a Judas. Y le pregunto, ¿alguno de nosotros podría hacerlo? Piense eso. Si nosotros, hermanos, somos rencorosos, somos rencillosos, somos divisionistas, somos rebeldes, ¿cree que tenemos lo que se necesita para poder reemplazar a Judas? El Espíritu Santo tiene un celo inquebrantable por la gloria del Dios hombre Jesús. Es un celo inquebrantable. O sea, el que lo represente a Él no va a hacer cualquier cosa. Así de simple. Así de simple. Usted puede decir, yo soy cristiano. Pero puede mostrar algo totalmente diferente a lo que significa ser cristiano. Por eso es necesario, dice, y lo está diciendo el Espíritu, es necesario, desde que Jesús se bautizó hasta que resucitó, que Él sea real en tu vida. Pero si es real en tu vida solamente por lo que oyes o porque vienes a un culto y te dedicas a oír, pero no es real en tu vida espiritual. El Espíritu Santo no pasa por alto este conocimiento histórico de Jesús. No. Cuando te digo conocimiento histórico, te hablo experiencial. Experiencial. Te aseguro, hermano, que si tú has tenido un contacto con Cristo de una forma personal y sobrenatural, por supuesto, tu vida ya no puede seguir siendo la misma. Tú ya no puedes ser rencoroso, no puedes. Eres buena gente. La gente le gusta estar contigo. Tienes conversaciones agradables. Amas la palabra, la gente ve que hay algo diferente en ti. Por eso, todo lo que el Espíritu hace y dice ahora está orientado y probado a la revelación única y definitiva de Dios en Jesucristo, pero el Dios hombre. Vuelvo y le repito, se lo he dicho desde hace años. Busque tener experiencias personales con el Señor. Él anhela eso con usted. No sea tan plano. Porque cuando es plano es cuando viene a dormir. Pero cuando usted tiene experiencia personal, cuando dice, sabe, el Señor me tocó, el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor puso un sentir en mi corazón. Esas cosas hacen que los ojos de Dios estén puestos en usted para reemplazar a Judas. Amén. Ya nos vamos, no se preocupe. Es que hay palabras que no gustan, ¿no? Porque a uno le gusta que le diga que uno recibe a Cristo y con chanclas y todo se va para el cielo. Pero no es así. No es así. No es así. Juan lo expresó de esta manera en su primera carta, en 1 de Juan 4, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos? Es clara. Si como iglesia anhelamos ser bautizados con el Espíritu Santo
ser revestidos con poder desde lo alto, entonces no solamente nos dedicaremos a la obra ascendente de orar, no todo el mundo. ¿Quién quiere ser bautizado por el Espíritu Santo? Yo. Todo el mundo lo quiere. Pero ese es dedicarse solamente a la obra ascendente, sino que también nos entregaremos a la obra descendente, de conocer a Jesús en los evangelios, de vivir una vida cristiana, hermano, de amar la palabra, de leer la palabra, de practicar la palabra, de meditar la palabra, de compartir la comunión con los hermanos, que son hábitos de gracia. Esos son hábitos de gracia. ¿Sabe cuál es otro hábito de gracia? Compartir el pan. Es un hábito de gracia. Pero ¿a cuánto les gusta estar con sus hermanos? ¿A cuánto? No, yo estoy con los hermanos, yo los amo, pero a los que te conviene, a esos amas. Pero aquel que te ha hecho algo, quieres que se muera y que se vaya de aquí. Pero sin embargo estás esperando que el Señor te bautice. No, porque la obra del Espíritu Santo se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero es necesario para que se cumpla. Pero es necesario, dijo, que los que estén con nosotros sean quienes han vivido la fe. No solamente quienes la han oído, los que han vivido la fe. Los que aman este tipo de vida. Venir a un culto lo entienden como una bendición de Dios. Estar aquí sentados lo sienten como un privilegio de Dios. Estar recibiendo la palabra, sienten que es esa lluvia que refresca, lo sienten de esa manera, pero en cambio los otros están dormidos y están convencidos de que el Señor está agradado. No está agradado, porque es necesario que al que se escoja haya estado con nosotros todo este tiempo, que haya estado con Jesús desde que fue bautizado hasta que resucitó, que Él haya visto con sus ojitos, que haya escuchado, que haya paladeado, que lo haya sentido, que lo haya abrazado, que se haya recostado en su pecho, que haya sentido su corazón latiendo. Esos son los que yo necesito, dice el Espíritu Santo. Y hay aquí de esos. Esa es la lección para nosotros. Algo en nuestra experiencia deberá corresponder a la importancia de la memoria de Jesús que Matías preservó cuando reemplazó a Judas. Imagínense. Llegó Jesús y dijo, voy a escoger a los 12. Y escogió al uno, al otro. Judas, venga para acá. Y ahí estaba Matías. ¿Y qué pasó? No lo escogió. ¿Qué hubiera hecho usted? Ah, pendejada. Aquí uno, chupándole suela durante tanto tiempo. Mira, ni lo escogió a uno. ¿Qué hizo Matías? Ahí lo siguió. No me escogió a mí, pero no importa. Yo quiero escucharlo a él. Y cuando el Señor decía, vengan acá los 12, iban todos, Matías se hacía a un lado nomás. ¿Había resentimiento en su corazón? No había resentimiento, no había rencor. Ahí estaba, porque estuvo, dice la palabra, con ellos durante todo ese tiempo. No, es que si a mí no me nombran, yo sí me abro de ese parche. Así habla. Entonces, porque si nuestras raíces no están profundamente arraigadas en las palabras y en los hechos de Jesús, que fueron preservados por nosotros, porque ese es otro hábito de gracia que lo muestra, es ser enseñado por la doctrina de los apóstoles. Entonces es seguro que nuestras ramas no se van a elevar muy alto en el cielo del poder de Dios. Entonces vas a vivir una vida cristiana muy mediocre. Estás aquí por estar aquí, así como ese zancudo que se le ha pasado molestando. No, creo que ya no molestó más porque sí, como que lo acabé. Pero así vas a estar. Vienes cuando quieres, haces lo que quieres. Pero si tus raíces no están profundamente arraigadas en las palabras y en los hechos de Jesús,
tus ramas no se van a elevar muy alto. Así que tomen estas dos cosas esta mañana como su esperanza y como su fortaleza, hermanos, hermanas, amados. El propósito del Espíritu Santo es invencible. ¿Cuántos dicen amén? Y Él tiene un celo inquebrantable por la gloria de Dios, hombre, que es Jesús. El propósito del Espíritu Santo se va a cumplir. Pero se cumplirá con quien el Espíritu Santo mira que tiene celo. Porque el Espíritu Santo es celoso. Él es celoso por la gloria de Dios, hombre. O sea, por eso les digo, decir que uno es cristiano es muy fácil. Pero mostrar en su vida que se es cristiano es otro cuento. Amén. Es otro cuento muy diferente. Todo lo que hace todo lo que hace está medido por Jesús y glorifica a Jesús. Si no, no somos dignos. Va a pasar que Dios nos libre de lo que pasó con Judas. 3 años y medio caminando con el Señor, pero se perdió. Ah, pues que él ya venía perdido. ¿Y usted? No, yo no, respete. No lo sé. No lo sé. Porque si Judas no hubiese venido perdido, no creo que lo hubiese entregado. Y si de pronto no hubiese venido perdido, lo hubiese entregado, pero se hubiera arrepentido. Así como Pedro. Porque Pedro lo negó con maldición, pero se arrepintió con lágrimas. Y Dios le concedió el perdón. Eso es todo. Ah, yo pensé que iba a ser algo bonito como el de la semana. Este es más bonito todavía. Porque lo que te está diciendo Dios es algo muy profundo, muy claro. Muy claro. No juegues a ser cristiano. O lo eres o no lo eres. Y no lo eres por tu propia fuerza, lo eres porque dejas que la vida de Cristo se muestre en tu vida. Piénsalo. Piénsalo. A mí me encanta tenerte. Cada que se te ocurre tenerte por aquí, pues me gusta. Me gusta más ver a los que veo más a menudo. Pero lo que sí es cierto es que si el Espíritu Santo tiene un propósito en tu vida, se va a cumplir. Y así sea que como a Lázaro tenga que levantarte de la muerte, se va a cumplir. Que si tiene que partirte una pata, te la va a partir. Que si tiene que enfermarte, pues te va a enfermar. Pero si tiene que bendecirte, te va a bendecir. ¿Entiende? Pero esa es la primera parte. ¿Y la segunda parte cuál es? Vive la vida cristiana. Vive la vida cristiana. Tú no eres cristiano solamente los domingos o los días de culto, cada que te sientes bien. ¿No? No, me está yendo bien en el negocio. Ay, no, yo los amo, uy, los amo. Pero cuando no te están yendo bien las cosas, ni saludas. Esa no es vida cristiana. La vida cristiana no es odiar a los hermanos. La vida cristiana no es despreocuparse de los hermanos. La vida cristiana no es saludar a los que nos interesa saludar. La vida cristiana no hace acepción de personas. Así como Jesús entró a la casa de Zaqueo, también Jesús le extendió la mano a un leproso. Ese es el Cristo que yo amo y es el Cristo que tengo en mi corazón. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Preciso, los voy a despedir ahora que está lloviendo. Ole, qué bueno esto. ¿Cuántos recibieron la palabra? ¿Quiere que yo ore por usted, hermano?
Dejemos de jugar a ser cristianos. Dejemos de jugar a ser cristianos. Entienda, o lo somos o no lo somos. A Dios no lo podemos engañar. Podemos ponernos la máscara que quiera, pero Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué? ¿Que no eres perfecto? ¿Quién lo es, hermano? Pero estamos caminando. Pero mientras caminamos hay cosas que nos muestra el Señor. Y una de esas que me preocupa y que quise transmitirle claramente al pueblo es el propósito del Espíritu Santo es invencible. Y si tú eres parte del propósito de Dios, se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero si no formas parte de ese propósito, así va a ser tu vida cristiana como un tobogán. A veces bien, a veces mal. Si asistes o no asistes, te da lo mismo. No sientes la presencia del Espíritu. No sientes mayor amor por tus hermanos. No sientes mayor preocupación por tus hermanos. No te sacas el pan de la boca para dárselo al necesitado. Hay que cambiar. ¿Necesitas cambiar? Levanta tus manos al cielo. Nadie será agradable a Dios por ser el que a más cultos asiste o el que más cosas hace. El que es agradable a Dios es aquel que es un verdadero creyente. Eso es lo que yo anhelo. ¿Quieres ser un testigo? Porque Dios sí es bueno. Es bueno hacer discípulos para el Señor, es bueno. Pero el mejor discipulado es aquel que lleva a esos discípulos a ser testigos. Por encima de sus intereses, por encima de sus preocupaciones, de sus ocupaciones y sobre todo por encima de su orgullo. Dios es bueno. Dios es bueno. Él ha tenido paciencia con nosotros. Pero acuérdate que también es fuego consumidor. Yo no te voy a decir invita a Cristo a tu corazón, no, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete de la vida que, llamándote cristiano, has vivido hasta hoy. Una vida sin fe, una vida de dudas, de incertidumbres, a veces de odio, de rencores, de resentimientos, venenos que te están matando día a día. ¿Por qué no vivir en paz? ¿Por qué no rendirse delante de Dios y decirle, Señor, haz tu propósito en mi vida? Haz tu propósito en mi vida. El más precioso, el más hermoso. Palabras faltaría para decir Que tú eres el grande,
tú eres incomparable, la razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Dile. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Este mensaje es Dios apretando tu mano, es tu Padre Celestial apretando tu mano y diciéndote, fíjate, yo sé cómo está tu corazón, yo sé cuánto te has enfriado, cuánto te has apartado, pero tengo un propósito contigo. Yo no te voy a soltar. De pronto habrá cosas que te van a doler, que te van a afectar, pero todo está dentro del propósito. Busca más de mí, dice el Señor. La vida en Cristo es mucho más de lo que tú has estado viviendo hasta ahora. Una vida de ritos, de tradiciones, de costumbres, porque eso pierde sentido y eso empieza a fastidiarte. Pero la relación conmigo, esa relación personal conmigo jamás te va a fastidiar. La vas a necesitar cada día más. Por eso hoy te tomo fuerte de tu mano y puedes sentir que te duele, pero eso es lo que quiero, que sientas que yo estoy aquí contigo. Que yo no te dejaré, no te desampararé. Que aún si la mujer se olvida del fruto de su vientre, yo no me voy a olvidar de ti. Que si aún tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Porque nunca olvides que yo te amo, no ahora, te amé desde antes de la fundación del mundo. Te amé desde que estabas en mi corazón y yo cuido de ti. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, gracias por este tiempo de bendición, gracias por este tiempo de comunión. Que tu palabra no se quede solo en la mente de tus hijos, descienda a su corazón y que se haga vida en sus vidas. De nada sirve, y lo entendemos, Señor, llamarnos cristianos si no disfrutamos verdaderamente lo que somos, y no porque tú no lo quieras, sino porque nos hemos endurecido, nos hemos hecho indiferentes, nos hemos descuidado de esa salvación tan grande. Gracias por hablarnos a tiempo, Señor. Para ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los guarde. Dios los bendiga. Despídase amorosamente de su hermano, no de uno, de todos. Ojalá pudiera despedirse de todos. ¿Cuántos aún tienen un grito de júbilo?
la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos ante Dios, y en su presencia lanzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos ante Dios, y en su presencia danzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Toda la casa de Israel se alegró, dígalo. En la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová. Alzaré mis manos ante Dios, y en su presencia lanzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. ¡Eso! Con las palmas. Estamos culminando esta fiesta llena de júbilo, diciendo: grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Con esas manos arriba. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, eso, de felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el, con su mano arriba. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el, danzando para Cristo. Hosana, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el, una vez más. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Alábalo, porque el Altísimo está aquí, es digno de alabanza. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos aún tienen fuerzas? ¿Cuántos aún tienen fuerzas para alabar a Dios? Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado
Respire profundo y diga: